Maquiavelo, te enteraste ya que hace unas horas el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, me parece, renunció. Hace un par de días decía de que él no iba a renunciar. Bueno, hoy renunció y ya tiene la orden de captura. Parece que él se va a entregar. La vicepresidenta se entregó a la justicia ya hace un par de días para el cambio. ¿Qué tal? Todo como que muy acelerado, ¿no? Cambio. Sí, una cosa como que en este país hubiera una tradición democrática pero increíble. Los militares no dieron ni pío. Están acostumbrados a golpes de Estado uno tras de otro. Y yo no sé si recuerdas el Ríos Montt, que fue un dictador, fue después presidente electo, y después de eso entonces le hicieron un tribunal. Después dijeron que había que someterlo a ¿cómo se llama esto? Un estudio psicológico. Entonces demostraron que él no podía ser juzgado porque no estaba ya en sus cabales, pues. Y ahora vienen y salen con esto. Algo así como que todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo, pues, algo que nunca se había visto, pues, en América. Ahora vamos a ver cuál es la carta oculta que viene después de esto, Carlos. Ciertamente. Hace 5 días, el presidente, ahora el expresidente, Otto Pérez, decía en un discurso de 5 minutos a la nación de Guatemala, de que a pesar de que había habido un cambio en el ánimo de los guatemaltecos y las masas, sí, otra vez, mencionan en la palabra las masas, que las masas se habían puesto de pie y habían decidido que iban a perseguir la corrupción y castigar la corrupción, pero que lo más importante para el país de Guatemala en ese momento, es decir, hace 5 días, era mantener el hilo de la institucionalidad. Bueno, ese hilo se rompió porque hoy lo hicieron renunciar. Lo curioso es, Maquiavelo, que yo estoy siguiendo las noticias y trato de ver videos de las supuestas masas que, al haberse puesto de pie en Guatemala, causaron la renuncia del presidente en su lucha contra la corrupción. El problema con los videos y las fotos es que cada vez que hablan de una masa, no es una concentración al estilo chavista de miles y miles de personas. Lo que yo aprecio son 20 gatos y la mayoría de rasgos no 100% indígenas, porque en Guatemala lo que hay es indígena para tirar para arriba. No, esas son las masas. Las masas que hicieron renunciar al presidente de Guatemala se parecen mucho a las masas cifrinas que quieren tumbar el gobierno de hace 17 años en Venezuela. Muy extraño. No sé cuál es la carta oculta. Tratando aquí de sumar la información que consigo, pero aún no tengo suficiente. Pero ya veremos. Cambio. Es que, como eso nunca ha estado previsto, no está en un procedimiento que se haya hecho antes, pero no me van a decir a mí que no ha habido corrupción en este país nunca. Eso es algo nuevo completamente. Porque como nuevo es también el procedimiento, primera vez, que son tan democráticos, bueno, se fueron por todo un procedimiento y llegaron al punto de quitarle la inmunidad al presidente. Eso nunca se había visto en nuestro país. Entonces, la idea que yo percibo, no sé, que tengo así en mente, es que están preparando el ascenso de esta gente que han ido preparando hace mucho tiempo para que asuma la dirección, pues, de una nación.
y son esos voceritos que andan por ahí pegando gritos, hablando en todas partes del mundo como si tuvieran el derecho de hablar por los demás. Es decir, ir a un país que no es el de ellos, llegar como turista y participar en un mitin político. Esa vaina se está viendo ahora y lo están permitiendo todos los gobiernos porque están, digamos, en la misma onda esa de la globalización. Pero ellos no son capaces de ir, por ejemplo, a Honduras o a Guatemala a dar un discurso en favor de la revolución, o a Estados Unidos, o a España. ¿Tú crees que le darían dar un discurso a algún líder de Venezuela y a dar un discurso en un mitin de Podemos, por ejemplo, o un mitin en los Estados Unidos, o en un mitin de Guatemala, hablar del socialismo venezolano? Pero Venezuela sí permite que vengan de Brasil, que vengan de Colombia, que vengan de España, que vengan de Estados Unidos a dar discursos anti-chavistas y anti-venezolanos. Porque si estudian el chavismo, están destruyendo Venezuela. Por eso es lo que ellos quieren. Porque son los que están cobrando, van a crear eso crearía un caos. Y ese es el caos que ellos están buscando hace mucho tiempo. Maquiavelo, te escucho hablar y en mi cabeza se empiezan a alinear ideas. ¿Qué te parece esta teoría que se me acaba de ocurrir? Fresca, te la doy, como dice Diosdado, no le gano nada. Así como me llegó, te la doy. ¿Qué es lo que pregona esta guatemalteca agente de la CIA, Gloria Álvarez? ¿Qué es lo que ella odia y habla con desprecio en cada una de sus intervenciones públicas? Cambio. Bueno, la respuesta es el populismo ignorante, el populismo maldito, como se refirió a las masas que votan, en su mayoría, por un gobierno diferente a lo que ella propone. Ella propone el mundo empresarial y el pueblo ha decidido algo diferente. Entonces, hablando tanto del populismo maldito, que no es otra cosa que la mayoría de un pueblo votante que escoge una opción que no les favorece a los empresarios de una nación, entonces, ¿qué mejor manera? Mira tú, aquí viene la idea. ¿Qué mejor manera de tumbar a un gobierno sin pasar por las elecciones, sino solamente controlar el Congreso de un país y causar todo el alboroto que ha conllevado a la renuncia del presidente de Guatemala? Porque recordemos, todo empezó, fue un efecto dominó, el cual empezó con la primera ficha tumbada, que fue lograr que el Congreso retire la inmunidad al presidente de Guatemala. ¿Qué tal esa teoría? Para empezar a practicarla e implementarla en otros países, ya que no pueden ganar elecciones, ya que no pueden con el populismo maldito, entonces van a crear un atajo hacia el poder y retomar diferentes países que se le están yendo de las manos a los empresarios. Cambio. Saludos, Pepe Chiquillo. Un abrazo, hermano. Fíjate que justo anoche veía entrevistas que le hacían al pueblo, a la gente de la frontera, venezolanos, y también muchos colombianos que viven del lado de Venezuela. Y la gente, en su gran mayoría, felices porque hay artículos que no se veían en meses. Están siendo ahora encontrados sin ningún problema en las tiendas. Lo de la gasolina es lo primero que se supo.
de la noche a la mañana, literalmente, se acabaron las colas. Entonces, en ese sentido, las cosas, la vida diaria del venezolano que vive en el área fronteriza, fue un cambio tremendo, de la noche y el día. Tremendo, positivo, cambio. Bueno, Maquiavelo, como te decía, la teoría que acabo de poner sobre la mesa para el análisis de ella es muy simplista, ¿verdad? Pero mira, qué manera más simple de retomar el gobierno en un país que se le fue de la mano a los empresarios por el maldito populismo, como le dicen, ¿no? Tan despreciativamente. Ya que no se puede comprar a todo un pueblo, ¿qué tal comprar a 100, 150 o 200 congresistas, según sea el sistema de los países, ¿no? Como por ejemplo Guatemala? ¿Qué tal como experimento? Cambio. Bueno, ya esto lo habíamos hablado. Ellos están buscando, bueno, lo mencioné hace como 2 días, dije, puede ser que le estén haciendo la cama, el camino a la muchachita esa que anda presionando contra el populismo. Eso lo hablamos ya. Y es lo que más seguro va a suceder. Entonces entra ella en contra del populismo para decir la plataforma que la puede llevar al poder. Lo que se plantea nuevo ahora como una experiencia de que sí se puede destituir un presidente por medio del Congreso, haciéndole una acusación penal con un juez que acepte la acusación, luego el Congreso le quita la inmunidad y está destituido. Esa es la vía que han abierto para que quede como experiencia, y por eso es que la han documentado, ¿sí?, muy sutilmente. No ha habido nada, vamos a decir, anormal, manifestaciones, tribunales actuando, Congreso actuando, tú sabes, cero violencia, como para demostrar que todo ha funcionado a la perfección, todo el hilo, digamos, legal ha funcionado a la perfección. Y de la noche a la mañana todos los congresistas, todo el mundo se puso de acuerdo. Y ese tipo no tenía la más mínima lealtad de partido ni nada, todo el mundo se puso de acuerdo para destituirlo. Normal, eso no es algo normal, pero quizá es como se está hablando, mencionando, que es como para que quede la película ante todo, para todo el mundo, la película. Entonces, preparando quizá un escenario de que la oposición pueda lograr cierta cantidad de votos o de diputados que mejore su posición en Venezuela. Es bien cierto también que ellos pasaron de 40 a 57 en las elecciones pasadas, pero no había habido ni la salida, ni había habido el bachaqueo como hubo, bestial. El pueblo tiene que recordarse todos los días hasta el día de las elecciones lo que apoyan lo que apoyaron y apoyan actualmente y seguirán apoyando los líderes del terrorismo guarimbero de la oposición. Ellos son los que son responsables de lo que ocurrió en Venezuela con la salida y con el bachaqueo. Esta guerra económica adicionada a la insurrección esa que hubo. Y eso hay que recordarse del pueblo para que sepa por quién votar. Todos los días hay que recordar eso. Cambio.
dijo en expresiones de odio. Y una vez más, CNN hablando de las masas que lograron sacar al presidente de Guatemala. Escuchen. Mantener este alto contenido moral en contraste pues con lo que son las imágenes que ahora tenemos en pantalla, Pati, que son la audiencia a esta hora de la tarde, en la que vemos a Otto Pérez Molina y a su abogado, después de que se leyeron los 3 cargos que está enfrentando, horas después de su renuncia, Pati. Así es, había momentos totalmente distintos de uno y otro, mientras uno exhorta a la población y le pide que esas movilizaciones sean bien encaminadas y se sigan dando, pero de una forma positiva, pacífica. Y del otro lado vemos al presidente, al expresidente Otto Pérez Molina escuchando las imputaciones en su contra, totalmente diferente los dos ambientes, uno de alegría, de júbilo, y el otro es un ambiente totalmente distinto, donde un expresidente enfrenta a la justicia. Estamos viendo la recapitulación con las imágenes de este juramento de Maldonado ya como presidente del país. Pérez Molina está escuchando los detalles de esos 3 delitos de los que se le acusa, y aquí la pregunta es Patsy, lo que transcurrirá en las próximas horas en este caso en tribunales para Pérez Molina. Sí, es un hecho máximo, asociación ilícita y defraudación aduanera, de 3 delitos que se le imputan al presidente Otto Pérez Molina. Y algo bien importante, Gabriela, es que la Fiscalía sigue hablando. Ha sucedido que las audiencias se suspenden, continúan al día siguiente o el día que el juez determine que pueden continuar. Así que no sabemos si esta audiencia realmente va a terminar el día de hoy. Aún no ha hablado el abogado del expresidente Pérez Molina, así que falta aún un largo camino por recorrer en esta audiencia, donde lo pueden ligar a proceso bajo fianza, lo pueden dictar sesión preventiva o lo pueden dejar en libertad. Es el juzgado B de mayor riesgo, es el desarrollo de lo que vimos desde más temprano, 11 de la mañana, Patsy, cuando, las cámaras, los reporteros acompañaban en este tumulto a Otto Pérez Molina precisamente a esta audiencia de lo que sería la primera declaración para el expresidente, en el que también en esta audiencia, pues se han presentado más de una decena de escuchas telefónicas en las que precisamente como evidencia del Ministerio Público y de la CICIG darían cuenta de su implicación en este fraude de la línea. Así es, se han dado estas escuchas donde se han escuchado, aunque la redundancia, algunas expresiones como las empresas del presidente, por ejemplo, una estructura, Gabriela, que desfalcó al fisco guatemalteco durante varios años, y que parece que las escuchas que vienen más o menos de mayo del año 2014 a la fecha, y según la CICIG, 1.518 contenedores podrían haber pasado con mercancía, y la defraudación tan solo en ese periodo de aproximadamente $5 millones. No, eso es como si 20 pesos para esta gente. Doctora Valdés, por supuesto, no olvidar que ella también es ridículo, ridículo. En este caso, está en prisión también preventiva. Lo último que nos puedes hablar del caso de ella en particular. Ella fue trasladada en la tarde del miércoles a la cárcel Santa Teresa. Ella fue un cuartel militar. Valdés es la vicepresidenta que está presa ahora. Renunció la semana pasada. Dedicado a ella y para poder dejarla ahí, sin embargo, pues dice no. Ayer la trasladan, hoy su abogado trató en vano de cambiarla, quería llevarla al hospital militar porque decía que tenía una infección intestinal. Le dio los vapores. Siempre se enferman, qué casualidad, qué mala suerte, coño. Forma histórica, sin ninguna duda, Pati, regresaremos a hablar con yo estuve enfermo hace 2 semanas, nadie me hizo caso. Distintos programas, yo te agradezco, agradecerle a los invitados, que vamos a posponer nuestras conversaciones para mañana viernes a ustedes, con la sintonía. Yo soy Gabriela Frías, también le daña a continuación Encuentro y lo que continúa, en este caso de Guatemala. Bueno, es una lástima que no puse la transmisión al comienzo, donde hablaban de un ejemplo que había dado las masas en Guatemala. Es muy extraño porque yo he visto masas en Guatemala
protestando y siempre termina en masacre y fosas comunes. He visto cómo los mexicanos salieron a protestar por sus 43 estudiantes desaparecidos y no se hizo absolutamente nada, ni cayó Peña Nieto. Pero qué casualidad que en esto... Vamos a quitar la bulla. Qué casualidad que todos los 9 planetas se alinearon y confabularon para crear esta joya de perfección democrática. Cambio. Exactamente lo que estamos hablando, que de la noche a la mañana Guatemala es el país con un altísimo espíritu democrático, de tradición democrática, porque hasta la fecha anterior ya eso no existía. Creo que hace 2 gobiernos anteriores ya se mataban unos a otros por sacarse el poder. Y nadie se atrevía, a menos que fuera otro militar, de tumbar el gobierno o que le dieran la orden, pues hay que cambiarlo ya. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿este hombre no era el presidente cuando Estados Unidos reconoció que había hecho experimentos de inoculación de enfermedades venéreas a guatemaltecos? Médicos fueron a Guatemala, empezaron a experimentar, le inoculaban a las personas sanas enfermedades venéreas, gonorrea, este tipo de cosas, para estudiar sus efectos y las posibles curas. Eso lo hicieron en secreto al público, pero el gobierno tendría que estar enterado, el gobierno en ese momento. Y entonces, como salió por Wikileaks los documentos secretos, entonces el presidente Obama llamó por teléfono al presidente a dar su disculpa sobre lo que habían hecho anteriormente. Pero yo no estoy seguro si este hombre era el presidente en ese momento. Y quién sabe, hay que averiguar, a raíz de que eso se haya publicado, no haya sido él el que filtró los documentos. Esto es lo que vamos a tratar de ubicar la fecha en que hubo esa declaración del presidente. No vaya a ser que se encontró la documentación y la publicó. Entonces, le están cobrando la derecha. Eso, mira, esto es una hipótesis que tengo en este momento. Hay que investigar la fecha en que hizo las declaraciones el presidente Obama, se disculpa, y quién era el presidente en ese momento. Cambio. El hombre que consiguió gobernar Guatemala esgrimiendo la bandera contra la corrupción ha sido borrado del mapa político por las denuncias de corrupción en su contra. Su foto comienza a ser retirada ya de las oficinas de gobierno. Pero que con qué rapidez. Habla de la primavera guatemalteca. ¡Ah, Dios mío! Denuncia el ingreso en prisión preventiva. ¿Escuchaste eso? La primavera guatemalteca. ¿Ah? Yo lo dije ayer. ¿No será que viene una primavera centroamericana? ¿Ah? Cambio. Un experimento para ver si a través del Congreso y algún juez se llega a esto que acaba de ver. Entonces, este tipo fue un conejillo de India. Cambio. Escuchamos CNN. Presidenciales. Y con el silencio cerradísimo del ejército, como mínimo llama la atención. Entre tanto, un ex comediante se perfila como el candidato presidencial favorito de los guatemaltecos. Bueno, al menos el 25% de ellos que votaría por La farándula, pues. según la encuesta de Probata que se ha publicado en las últimas La horas. farándula. O sea que el siguiente presidente va a ser un payaso certificado, pues. Prácticamente todo el país, Coño. harto de la pobreza, harto de la violencia. ¿De verdad? Otto Pérez Molina es un militar de carrera. Un militar de carrera que no supo organizar una retirada a tiempo. Y eso, en el campo de batalla, se paga caro. Con ese encuentro, una hora de televisión para repasar la letra pequeña de la vida. Sí, para engañar a la gente que te escucha. Imagínate tú, ya lo dijo él, ¿para qué investigar más Maquiavelo? Resulta, ¿tú sabes qué pasó? Resulta que el pueblo guatemalteco se cansó de la violencia, se cansó de la pobreza, Maquiavelo, eso fue lo que pasó. Coño, ¿dónde estábamos que no nos dimos cuenta? Cambio. Ahora, cuando lleguen los promotores de
de la democracia republicana se acaba la pobreza. Cambio. Ahí escuchaste que, bueno, resulta que en esta justamente, qué casualidad, ¿no? Este fin de semana son las elecciones presidenciales y que también se van a reelegir a miembros del Parlamento, pero son las elecciones presidenciales para un nuevo presidente en Guatemala. Y son más de 14, o me parece 14, como diría mi amigo Boricua, 14 partidos políticos. Supongo que la gran mayoría será el 2%, ¿no? Son grandes mayorías. Me parece que ya en Guatemala no obligan al indio a salir a votar, ya ahora es voluntario. Yo recuerdo que en el Perú nos obligaba, el voto era obligatorio. Nos sacaban a punta de fusil a votar, pero bueno, son otras épocas. Bueno, resulta que según las encuestas, el gran favorito para ser el nuevo presidente de esos 14 candidatos es un comediante. Es decir, que ahora quien sea que se va a quedar con el gobierno va a tener de títere a un payaso, pero esta vez certificado de carrera, pues. Cambio. Para crear como si fuese el esquema de que van a tratar de aplicar. Déjame pensar, no sé, pero tengo la leve impresión de que van a tratar de hacerlo en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, Guatemala. Quizás sea para eso, ¿no? Para decir, aquí está el ejemplo. ¿Te acuerdas cuando hicieron un ejemplo también en Centroamérica, en Honduras, cuando sacaron en interiores al presidente de la República? Entonces, y después lo destituyeron en el Congreso. Ahora lo están haciendo con un poquito más, tú sabes, sofisticado, profesional. Primero lo destituyen en el Congreso y después lo llevan en interiores a la cárcel. Pero no les va a funcionar. Por eso lo pueden hacer con Honduras, Guatemala, no con el resto de los países que tienen en mente cambio. Y ahora pensándolo un poquito mejor, así fue como sacaron al del sombrerón, al hondureño. Recuérdame cómo se llamaba ahí el presidente que sacaron, porque él, no solo él, la gran mayoría de gente que lo votó quería cambiar la constitución para que se reeligiera más de 2 veces, me parece, ¿no? Y fue el Congreso que lo destituyó. Por cierto, ahí no mostraron manifestaciones, a pesar de que tenía una gran mayoría. El populismo maldito siempre, ¿no? Este señor, el presidente hondureño, el del sombrero grande, no recuerdo su nombre, hombre, salía, fíjate que no hubo muestras de apoyo cuando lo destituyeron. Lo que sí yo supe luego es que el ejército cerró las entradas a Tegucigalpa, capital de Honduras, y por supuesto que hubo masacres para callar a cualquiera que se atreviera a salir a defender a su presidente. Cambio. Miguel Zelaya se llama, una pequeña historia. Él trata de introducir una encuesta, una consulta en el electoral, en unas elecciones que se iban a realizar. Era, ¿estás tú de acuerdo en hacer una consulta para una petición al Congreso para que haya una reforma de la Constitución? Es decir, había unas elecciones políticas, ahora era para preguntarle al pueblo si él estaba de acuerdo con una reforma para crear una consulta popular, es decir, una especie de referéndum, que el pueblo opinara sobre si se podía modificar la Constitución para que hubiera reelección. Él no iba a poder, porque al hacer la consulta, y si el pueblo decía sí, estamos de acuerdo en que hay que convocar un Congreso para que haga reformas constitucionales,
ya él iba a estar fuera de la presidencia, así ese Congreso no iba a poder decidir antes de las elecciones, así que no era como si no para hacerse un traje para él, sino para los que vengan más adelante. Entonces él le dijeron en el Congreso que esa consulta popular, vamos a decir, esa encuesta, porque ni siquiera estaba, no tenía papel vinculante, no era ni legal. Legal es decir que si el resultado era una recomendación a los congresistas, ellos la pueden rechazar tranquilamente, dependiendo del número de votos que sacaran la propuesta del CIS. Y cuando él se propuso, aunque el Congreso lo negó la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, él dijo, bueno, pues esta es una consulta que no tiene ningún valor, sino solamente es para que el pueblo opine. Cuando él llevó las urnas y toda esa cosa, la tenía preparada, lo sacaron en la noche, lo montaron en un avión y lo botaron del país. Luego de eso, lo destituyeron por abandono de la presidencia, y se montó el del Congreso. Así funcionó lo de Zelaya. Una cosa hecha así, al estilo Jalisco. Miguel Zelaya. Entonces, esa votación que él quería hacer no era ni vinculante ni obligada al Congreso a aceptar la sugerencia de modificar la Constitución, puede hacer casi como una constituyente como en Venezuela. Eso no estaba previsto. Luego, el Martinelli intentó hacer algunas reformas y lo hizo al final cuando ganó Lobo. Y entonces hicieron la reforma de consultas que había pedido Zelaya en el Congreso. Pero ya, después que ya él había salido, pues, su esposa fue candidata presidencial en las elecciones pasadas y dicen que se robaron las elecciones. Y cuando Zelaya fue secuestrado y tirado fuera del país, sí hubo manifestaciones multitudinarias. A partir de ese momento, hasta la fecha, han asesinado a 39 periodistas que, bueno, han criticado a los gobiernos que sucedieron a Martinelli y al Lobo que sucedieron en la presidencia a Zelaya. Fíjate tú, pues lo que acabas de decir es muy diferente a la versión a la simple versión que se le entregó al radioescucha por aquí, de que Zelaya fue destituido porque quería cambiar la Constitución para quedarse en el poder indefinidamente. Mira tú, se resulta que es porque quería hacer un referéndum. Bueno, eso de preguntarle al pueblo qué es lo que quiere hacer el pueblo, ese es comunismo, ya tú sabes, inaceptable. Bueno, hoy aprendimos de que el pueblo de Guatemala se cansó del hambre, se cansó de la pobreza, se cansó de la violencia. Por eso es que las masas, que para mí parecía un desfile de moda, con el poco de cifrinos que vi yo en Guatemala, bueno, han decidido de que activar el sistema democrático que ellos han cultivado pues durante tanto tiempo en democracia, ¿no? Es un ejemplo. En este momento me atrevo a decir que la democracia en Guatemala es casi equivalente a la democracia europea, ¿no? ¿Qué nivel, qué altura, Dios mío? Los demás indios deberíamos aprender de esta clase de democracia, nivel de democracia, de altura democrática que nos está dando el pueblo de Guatemala. Cambio. Por cierto, yo conozco Guatemala también, y Honduras, un pueblo cholutecas. Tuve una novia ahí, cambio. Te puedo asegurar que pronto saldrán gente a proponer a Guatemala, al Congreso, a los diputados, a los jueces, al Premio Nobel de la Paz. Cambio. Sí, eso mismo. Ya, hombre del año, revista Times,
El Fondo Monetario va a mandar una carta de felicitación, tú vas a ver.